Achinsk, Krasnoyarsk, domingo, 10 de febrero de 2025. Las primeras luces del día apenas comenzaban a filtrarse entre los tejados congelados del edificio número 12, en la calle Lenina, cuando un grito ahogado rompió el silencio habitual del amanecer. Algunos vecinos apenas se removieron en sus camas. Otros, como Iván Petrov, no pudieron ignorarlo. Bajó apresurado por las escaleras, todavía en pantuflas, pensando que tal vez alguien había resbalado en el hielo. Lo que encontró afuera no era un accidente, sino una escena que congelaría la sangre incluso más que el invierno siberiano. Dos cuerpos yacían sobre la nieve endurecida, uno a pocos metros del portón principal, el otro cerca del patio interior, pero la sangre que los rodeaba teñía el blanco en un rojo oscuro y definitivo. No habían muerto por el frío. Escuché un grito, pensé que era una discusión o tal vez alguien pidiendo ayuda. Bajé para ver qué pasaba y ahí estaban, uno en la entrada, otro en el patio. Me quedé parado unos segundos sin saber qué hacer. Después llamé a la policía. Nunca había visto algo así, nunca... Cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron que las dos personas ya no tenían signos vitales. La escena era brutal, pero sin testigos directos, los investigadores no tenían un punto de partida claro. Los cuerpos fueron identificados como Ekaterina Chepligina, de 29 años, y Artyom Kravtsov, de 27. Ambos residentes del mismo edificio. Según vecinos, Artyom visitaba a menudo el departamento de Ekaterina. Algunos sabían que mantenían una relación sentimental. Durante la madrugada, varios vecinos escucharon gritos, golpes y carreras en el edificio. Pero nadie salió a verificar lo que sucedía. Eran como las 3 de la mañana, se escuchó un portazo, luego gritos. Pensé que era una pelea más, tal vez una discusión de pareja. No imaginé que terminaría así. Las cámaras de seguridad mostraron que el primero en salir del departamento fue Artyom. Sangraba abundantemente por el abdomen, tropezó por las escaleras y salió corriendo hacia la calle. Su rostro reflejaba el terror de quien intenta escapar de la muerte. Artyom había sido atacado con un cuchillo dentro del departamento. A pesar de estar gravemente herido, logró escapar. Pero su agresor lo alcanzó a los pocos metros de la salida, en plena calle Nevada. Allí, lo remató a puñaladas. Poco después, Ekaterina salió también del edificio, corriendo tras él, o tal vez intentando huir de la misma amenaza. En el patio del complejo, su perseguidor la alcanzó. La apuñaló repetidamente en el cuello, causándole la muerte en el acto. La forma en que ocurrieron los hechos fue extremadamente violenta. Parecía una explosión de furia. El cuchillo fue usado con fuerza, con rabia. Ambos murieron desangrados antes de que alguien pudiera ayudarles. Dentro del departamento de Ekaterina, la escena era dantesca. Manchas de sangre en el pasillo, un cuchillo tirado en el suelo, un espejo roto, muebles volcados. Todo indicaba que la pelea había comenzado allí. Los cuerpos fueron retirados al mediodía. Aún nevaba cuando una patrulla llegó con noticias inesperadas. A pocos kilómetros del lugar, en una casa cercana a la zona industrial, una tercera persona había sido hallada con múltiples heridas de arma blanca. No estaba muerta, pero su estado era grave. Cuando llegamos tenía el abdomen cubierto de sangre. Apenas hablaba. Parecía más un intento de suicidio que otra cosa. Esa persona fue llevada de urgencia a cuidados intensivos. Su identidad se mantuvo en reserva mientras los detectives comenzaban a armar el rompecabezas. Ekaterina y Artyom parecían ser víctimas de una furia desatada. Las primeras hipótesis apuntaban a un crimen pasional, motivado por celos. Pero ¿quién tenía razones suficientes para desear verlos muertos? Con un sospechoso hospitalizado y testigos que aportaban piezas clave, los investigadores estaban cerca de desvelar el misterio. Pero el crimen todavía ocultaba verdades perturbadoras. ¿Por qué nadie intervino al escuchar los gritos? ¿Se pudo haber evitado esta tragedia? ¿Quién fue realmente el responsable? La nieve en Achinsk cubrió la ciudad de silencio. Pero bajo ese silencio, se gestó una noche de terror. En la segunda parte, exploraremos más a fondo los lazos entre las víctimas, la identidad del sospechoso hospitalizado y los detalles ocultos de una historia de celos, traición y violencia. La ciudad amaneció cubierta por una nevada silenciosa, pero el murmullo de los vecinos rompía la calma. Un crimen había sacudido la tranquila calle Lenina.
Mientras la policía intentaba reconstruir los hechos, 2 figuras yacían sin vida. El horror apenas comenzaba. La mujer fue identificada como Ekaterina Chepligina, de 29 años. A su lado, el cuerpo sin vida de Artyom Kravtsov, 27, técnico en informática. No había señales de robo, solo rastros de sangre desde la calle hasta el departamento 3B. A las 3:02 de la mañana del lunes 10 de febrero, un vecino llamó a emergencias. Decía haber escuchado gritos, forcejeos y algo que sonó como una pelea. Primero escuché un estruendo, como una silla volando contra la pared. Luego alguien gritó, era una voz de hombre. No quise salir, pero supe que no era algo común. Cuando los primeros oficiales llegaron, encontraron una escena violenta. Artyom había recibido múltiples puñaladas. Murió en el acto. Ekaterina, también atacada con arma blanca, falleció minutos después. No logró recibir atención médica a tiempo. Horas después, la policía encontró a un hombre herido en una casa deshabitada a 5 cuadras del lugar del crimen. Estaba desorientado, con una herida superficial en el abdomen, y afirmaba haber sido víctima de un asalto. Su identidad sorprendió a los investigadores. Se trataba de Kirill Chepligin, de 33 años. Según las primeras indagaciones, era el esposo legal de Ekaterina. Aunque formalmente seguían casados, desde enero de 2025 vivían separados. Compartían la custodia de una hija de 6 años, Alina. La relación había entrado en crisis tras años de tensión, celos y discusiones constantes. Se conocieron en 2015, durante una jornada de limpieza comunitaria. Se enamoraron con rapidez. Kirill era atento y siempre la acompañaba a casa. Un año después, se casaron. Al principio todo parecía un cuento de hadas, pero con el tiempo, la relación se volvió asfixiante. Kirill se tornó celoso y posesivo. Ekaterina no podía salir sola ni mantener amistades sin ser cuestionada. Mi hija ya no era la misma, siempre estaba nerviosa, callada. Me confesó que él la seguía, que le revisaba el teléfono. Una vez me dijo, no sé cuánto más puedo vivir así. En 2018 nació Alina, su única hija, pero el nacimiento no trajo paz. Las peleas se intensificaron. Hubo denuncias por violencia verbal, aunque nunca llegaron a mayores. Los vecinos eran testigos silenciosos de los gritos y portazos que retumbaban en el edificio. Fue en noviembre de 2024, cuando Ekaterina decidió dar un paso hacia su independencia. Consiguió empleo en una pequeña librería del centro. Allí conoció a Artyom Kravtsov, un cliente habitual, amante de los libros clásicos y la poesía. Comenzaron a hablar sobre literatura, luego a intercambiar mensajes. Más tarde, esos mensajes se convirtieron en confesiones escritas, cargadas de ternura y alivio emocional. Ekaterina se sintió escuchada por primera vez en años. En enero de 2025, Kirill descubrió algunas de estas notas. Aunque ya estaban separados, su reacción fue desproporcionada. Empezó a aparecer sin previo aviso cerca de la librería, la escuela de su hija, e incluso el nuevo edificio donde vivía Ekaterina. Ella estaba asustada, sí, pero también decidida a seguir adelante. Me dijo que quería rehacer su vida, pero que temía que Kirill no lo aceptara. Las cámaras del edificio mostraron que Artyom había llegado cerca de la 1:50 de la mañana. El ataque ocurrió 1 hora después. No hubo señales de entrada forzada. Todo indica que quien ingresó conocía el lugar o tenía acceso. Las autoridades recuperaron pertenencias de los 3 implicados. Entre ellas, notas escritas a mano con contenido personal. Algunas mostraban afecto, otras, resentimiento. Se solicitó análisis grafológico para verificar autorías. A pesar de las evidencias físicas y testimoniales, las autoridades no emitieron declaraciones sobre un presunto responsable. La investigación seguía abierta, sin imputaciones oficiales. En la próxima parte, exploraremos el análisis de las notas, las contradicciones en los testimonios y por qué la policía comenzó a dudar de la versión de uno de los sobrevivientes. La verdad, aunque tarde, terminó por salir a la luz. Tras semanas de investigaciones, análisis forenses y revisión de cámaras de seguridad, las autoridades revelaron finalmente el rostro del asesino. Y no había lugar a dudas. Las grabaciones de seguridad de la madrugada del 10 de febrero fueron cruciales. En ellas se observaba a un hombre merodeando el edificio donde vivía Ekaterina. Seguía cada movimiento con precisión. No llevaba pasamontañas ni capucha. Su rostro era claro. Las cámaras mostraban cómo, minutos después de la llegada de Artyom Kravtsov, el sospechoso entraba por la puerta lateral del edificio. Era Kirill Chepligin.
Los investigadores no tardaron en confirmar su identidad. La evidencia en video fue clave. Confirmó sin margen de error que el acusado conocía la rutina de la víctima. Lo que ocurrió no fue impulsivo, fue un ataque planificado. En una secuencia escalofriante, se ve cómo Artyom sale corriendo, baja las escaleras con desesperación y grita «¡Socorro!», mientras Kirill lo persigue cuchillo en mano. Todo duró apenas 40 segundos, suficientes para arrebatarle la vida. Tras el ataque, Kirill fingió retirarse, pero no era más que una trampa. Sabía que Ekaterina saldría a buscar ayuda. Y así fue. Las cámaras captaron su figura corriendo, mientras suplicaba «Kirill, nuestra hija no te perdonará». Pero no hubo piedad. El asesino la alcanzó. Y terminó lo que había empezado. Fue un residente del edificio quien, alertado por los gritos y el silencio posterior, decidió bajar. Al abrir la puerta lateral del complejo, se encontró con una escena aterradora. Los cuerpos de Artyom y Ekaterina yacían en la nieve, cubiertos parcialmente por la ventisca. El hombre, conmocionado, llamó inmediatamente a emergencias. Su testimonio coincidió con la cronología extraída de las cámaras. Algunos vecinos observaron desde sus ventanas. Otros pasaban por allí. Nadie intervino. Nadie lo detuvo. Kirill huyó del lugar en el coche de su padre, pero fue localizado pocas horas después. Más tarde, varios testigos declararon haber presenciado parte del ataque desde sus apartamentos, pero no bajaron a ayudar. Algunos grabaron fragmentos con sus teléfonos. Otros simplemente llamaron a emergencias. Sin embargo, la respuesta fue lenta. Las autoridades llegaron al sitio casi 2 horas después de la primera llamada. Recibimos múltiples llamadas entre las 3:40 y las 4 de la mañana. La tormenta de nieve colapsó rutas clave. Nuestros patrulleros quedaron bloqueados a 5 kilómetros del complejo. Llegamos cuando ya era demasiado tarde. La razón: una tormenta de nieve había colapsado varias vías de acceso y ralentizado todos los servicios de emergencia. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La falta de acción inmediata dejó una herida profunda en la conciencia colectiva de la comunidad. Lo más devastador no fue solo la brutalidad del crimen, sino el silencio que lo rodeó. Las ventanas se iluminaron, los teléfonos grabaron, las bocas se quedaron mudas. En una ciudad donde las temperaturas congelan los huesos, también parece haberse congelado la compasión. Mientras Ekaterina gritaba por ayuda y Artyom corría por su vida, nadie bajó. Nadie abrió la puerta. En ese instante, no fue solo una familia la que murió en la nieve, fue también una parte de la humanidad que decidió no mirar. Herido levemente en el abdomen, una herida autoinfligida, según los médicos forenses, Kirill fue internado en el hospital regional bajo custodia. Se negó a declarar. El tribunal le impuso una medida preventiva de arresto por 2 meses mientras se recuperaba. Una vez estabilizado, fue trasladado al centro de detención de Krasnoyarsk, donde espera juicio. Kirill lo planeó todo. Sabía qué día trabajaba mi hija y pidió que la niña se quedara conmigo ese día. Fue premeditado. Según la reconstrucción oficial, Ekaterina sospechaba que algo no iba bien. Por eso le pidió a Artyom que fuera a verla. Temía que Kirill pudiera aparecer. No se equivocaba. Ambas víctimas presentaban heridas consistentes con un ataque de furia, pero también había precisión. Kirill sabía cómo infligir daño, especialmente con el arma blanca utilizada. El caso desató una ola de indignación, y no solo por el crimen en sí. Días después del asesinato, la madre de Ekaterina supo que Kirill había solicitado ser enviado a combatir a Ucrania como voluntario. Su objetivo: evadir el juicio. Ella lanzó una petición en change.org para impedirlo. Más de 10.000 personas firmaron en pocos días. No puede irse a la guerra para escapar de la justicia, decía el texto. Sin embargo, la familia de Ekaterina teme que si evade la condena, Kirill regrese algún día y reclame la custodia de la hija que compartieron. Esa posibilidad los aterroriza. El juicio de Kirill Chepligin está previsto para el segundo semestre de 2025. Mientras tanto, permanece bajo estricta vigilancia. Se le imputa doble homicidio con premeditación y alevosía. Alina, la hija de la pareja, vive ahora con su abuela materna. Tendrá que crecer sabiendo que su padre asesinó a su madre. Cada mañana me despierto esperando oír su voz, pero la casa está en silencio. No hay llamada, no hay mensaje, solo el llanto de mi nieta preguntando por su mamá. Y yo no sé qué responderle. ¿Cómo se le explica a una niña que su padre destruyó todo lo que alguna vez amó? Así concluye esta historia marcada por el control, la violencia y el silencio.
pero también por el amor truncado, la injusticia, y una pregunta que no deja dormir a muchos en Achinsk. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera bajado a ayudar? ¿Y si una puerta se hubiese abierto? ¿Y si el silencio no hubiese sido la elección colectiva? Relatos Criminales volverá la próxima semana con un nuevo caso, porque detrás de cada crimen siempre hay una historia que merece ser contada. Soy la voz de Relatos Criminales. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este caso si creen que merece justicia, y sobre todo, no olviden que, a veces, mirar hacia otro lado puede ser tan letal como el crimen mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídense.